A continuación, haremos un recorrido por la historia de la lengua castellana. Más de 500 años tiene la lengua española, un idioma que en el siglo XXI vive para enfrentar el reto de la globalización. La lengua, que hoy en día es hablada por cerca de 400 millones de seres humanos, tuvo sus orígenes en el latín hablado por los soldados del Imperio Romano. Tras la caída del imperio en el siglo V, la influencia de la lengua imperial, o sea el latín, en los pobladores de la península ibérica fue decayendo paulatinamente. Así pues, la base del idioma español es el latín vulgar, propagado en España desde fines del siglo III a.C., que se impuso a las lenguas ibéricas y al vasco. Efectivamente, las lenguas romances no derivan del latín escrito en la literatura, sino del latín hablado en las calles y en las plazas. El latín oral reemplazó esa distinción por el acento de intensidad, que persiste como rasgo distintivo de nuestra lengua. Otro elemento conformador del léxico en el español es el griego. En las mediterráneas hubo una importante colonización griega desde el siglo VII a.C., como, por otro lado, esta lengua también influyó en el latín. Voces helénicas han entrado en el español en diferentes momentos históricos. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estaba poblada por diversas comunidades. A ambos lados de los Pirineos se agrupaban diversos pueblos que poseían una lengua común, la vascuence. En el sur, los nativos establecían relaciones comerciales con los fenicios. Hacia el siglo VII a.C., los celtas, provenientes del sur de Alemania, invadieron la península y establecieron en Galicia y Portugal. Fusionados con los íberos, formaron el grupo de los celtíberos. Si bien cada una de estas comunidades poseía su propia lengua y es posible suponer que se influían entre sí. En el año 409 se produjo en España la invasión de los pueblos provenientes del norte, los visigodos. Entraron en la península por los Pirineos. No eran muy numerosos, se instalaron principalmente en la meseta castellana. En un principio no se unían con los pobladores hispano-romanos, pero con el tiempo se fueron romanizando tanto los hispano-romanos como los visigodos. Mantuvieron su lengua, aunque recibieron influencias que, en el caso del castellano, se advierten principalmente en el léxico. Junto a estos elementos lingüísticos, también hay que tener en cuenta al vasco, idioma cuyo origen se desconoce, aunque hay varias teorías al respecto. Algunos de sus hábitos articulatorios y ciertas particularidades gramaticales ejercieron poderosa influencia en la conformación del castellano. Del substrato vasco proceden dos fenómenos fonéticos que serán característicos del castellano. En el año 711 se produjo la invasión árabe en España. Los musulmanes llevaron adelante la conquista con una fuerza inusitada. Así consiguieron abarcar toda la península, desde el sur hacia el norte. La invasión árabe tenía un objetivo religioso. Por este motivo, la lucha entre el mundo hispano-románico y el árabe se transformó en una lucha entre dos civilizaciones, la cristiana y la musulmana. La prolongada permanencia de los árabes en España y el contacto estrecho entre ambos pueblos generaron una cultura nueva que abarcó no solo lo lingüístico, sino también la literatura, la arquitectura, el arte y las costumbres. En la formación del español cabe distinguir tres grandes periodos. El medieval, también denominado del castellano antiguo, fechado entre los siglos X al XV. El español moderno, que evolucionó desde el siglo XVI hasta final del siglo XVII. Y el contemporáneo, desde la fundación de la Real Academia Española hasta nuestros días. El nombre de la lengua procede de la tierra de Castillos que la configuró Castilla, y antes del siglo X no puede hablarse de ella. El castellano fue tan innovador en la evolución del latín como lo fueron los habitantes de Castilla en lo político. El primer paso para convertir el castellano en la lengua oficial del Reino de Castilla y León le dio en el siglo XIII Alfonso X, que mandó a componer en romance y no en latín las grandes obras históricas, astronómicas y legales.
el castellano medieval desarrolló una serie de fonemas que hoy han desaparecido. La publicación de la primera gramática castellana de Elio Antonio de Nebrija en 1492, fecha del descubrimiento de América y de la toma de Granada por los reyes católicos, establece la fecha inicial de la segunda gran etapa de conformación y consolidación del idioma. A esta época pertenece el cambio de las consonantes que altera y consolida definitivamente el sistema fonológico del español. En Francia, Italia e Inglaterra se editaban gramáticas y diccionarios para aprender español, que fue la lengua diplomática hasta la primera mitad del siglo XVIII. En esta etapa de la lengua se llegó al esplendor literario que representan los autores del siglo de oro. El léxico incorpora palabras originales de tantas lenguas como contactos políticos que tenía el imperio. Del italiano entran en el español desde el siglo XV al XVII los nombres de la métrica y la preceptiva literaria. Los americanismos que comienzan a entrar en el siglo XVI ofrecen una lista referida a las realidades que en Europa no se conocían y que son españolismos tomados por las lenguas europeas, que proceden del quechua y el guaraní. Los términos más antiguos proceden de los arawak. En el año 1713 se fundó la Real Academia Española. Su primera tarea fue la de fijar el idioma y sancionar los cambios que de su idioma habían hecho los hablantes a lo largo de los siglos. En esta época se habían terminado el cambio fonético y morfológico, y el sistema verbal de tiempos simples y compuestos era el mismo que ha estado vigente hasta la primera mitad del siglo XX. El castellano es una lengua romance de mayor difusión en el mundo actual. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudeste de USA, en todo México y en toda América Central y América del Sur, a excepción de Brasil y Guayanas, y es la lengua de un grupo minoritario de hablantes de Filipinas. Según investigadores, se dice que el castellano es 75% proveniente del latín, 15% proveniente del griego, 5% árabe y 5% originado de otras lenguas.